estimado docente, junto con saludar, eh, mi nombre es Luciano Vázquez. Quiero desarrollar, voy a pasar a desarrollar la tarea de la semana número 5. Para agilizar un poco los tiempos, estuve grabando el video respecto a colocar cada bloque en su lugar, después de unificar las líneas y el circuito, y me quedó un video de aproximadamente 20 minutos. Por lo tanto, decidí dejarlo resuelto completo para ir explicándolo paso a paso. Eh, bueno, lo primero que desarrollé fue instalar eh, una entrada, ¿cierto? La cual va a ser la que dé inicio al proceso. Esta entrada, eh, al hacerle doble clic en el bloque y en la simulación, la dejé como un pulsador, un contacto normal abierto, cosa que sea un pulsador el cual no quede enclavado. Ya, esta entrada va a hacer que el relé de autoenclavamiento, el relé autoenclavador, ¿cierto? Se accione entregando un 1 lógico en el set, ¿cierto? Hasta, hasta que un sensor, otra entrada, un sensor B, o una entrada I2, ¿cierto? Detecte que el vaciado del jabón, el vaciado de jabón llegó a la detección del sensor y detenga el relé autoenclavador, ¿cierto? El mismo sensor, la misma entrada, cuando detenga el primer relé, va a activar el segundo relé, ¿cierto? El cual va a ser desactivado por una tercera entrada denominada sensor A, la cual va a ser de la carga del aromatizante. Voy a simular, voy a pasar a simular el primer ciclo, que es la carga del jabón y del aromatizante, ¿cierto? Entonces procedo. eh, el ciclo va a partir cuando yo le dé una pulsación a la entrada uno, que es un pulsador, ¿cierto? Pulso el sensor, vemos cómo se activa el relé autoclavador, el uno, y la salida Q1, ¿cierto? Eh, la cual está cargando el jabón. Cuando yo activo I2, cuando el sensor 2 detecta que ya el nivel de jabón está eh, eh, donde el sensor designa que debe cortar, ¿cierto? Inicia parte el sensor, el vaciado del aromatizante, ¿cierto? Hasta que el sensor ve, bueno, también energizando por lo demás un contacto normal abierto, ¿cierto? Que es directo del relé 2, el cual energiza la bobina 2, hasta que el sensor eh, número 3, ¿cierto? 1 y 3, eh, se activa en el reset. Ahí voy a parar la simulación para que no siga avanzando el resto. Eh, Cuando el sensor A se activa, ¿cierto? Eh, Desactiva el segundo relé, que es el del vaciado, activa un relé impulso, ¿cierto? Eh, el cual va a ser detenido por el sensor 4. Esto hace relación directa a la correa transportadora, ¿cierto? ¿Cuándo se va a detener la correa transportadora? Perdón, la correa transportadora va a partir cuando termine el proceso, el segundo relé, ¿cierto? Autoenclavado, que está determinado que termina por el sensor A, y la correa parte cuando el sensor A detecta, ¿cierto? A echa a andar el relé de impulsos, y este corta cuando el sensor C, que es una nueva entrada, conectado en reset, ¿cierto? Hace que la correa pare, se detenga.
El sensor C, además, que en la entrada de 4, controla el relé de barrido disparado por flanco, ¿cierto? El cual va a estar va a tener una duración de 15 segundos, va a tener una pausa de apagado de 2 segundos y ese mismo ciclo lo va a repetir dos veces. Y esto vendría siendo relación directa con el batidor, ¿cierto? El mismo, el mismo relé eh, de barrido, un contacto normal abierto de ese relé va a controlar la bobina, la salida número 4, ¿cierto? Para, obviamente, asumiendo que es un motor el que va a batir, ¿cierto? Va a controlar la bobina de un contactor y que va a hacer que el motor gire. Aquí está la parte del circuito que más generó desafío, ¿cierto? Que es que cómo hacer para que cuando termine el batido eh, prenda una alarma, la cual sea la alarma de término del proceso, ¿cierto? Para eso, la solución que se llegó es que cuando eh, el sensor, ¿cierto? Se active el relé disparado por el relé de barrido disparado por flanco, ¿cierto? Va a tener un contacto normal abierto, el cual va a estar conectado o energizando a un contador, ¿cierto? Este contador está programado en dos eh, valores de encendido, ¿ya? Lo único que va a hacer va a contar las dos veces que este relé, va a contar los dos ciclos de, que se energiza este relé, ¿cierto? Eh, para luego controlar un temporizador a través de un contacto normal abierto, controlar un temporizador que va a estar con retardo a la conexión de 15 segundos, programado en 15 segundos. ¿Por qué programado en 15 segundos? Porque cuando haga el segundo ciclo, ¿cierto? El contador va a dar la energía para que este se conecte, para que el temporizador, el T006, se conecte a los 15 segundos. Esto quiere decir que cuando el, 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 el batidor termine, 15 segundos después se va a energizar el temporizador, ¿cierto? Y lo que va a hacer que va a dar la energía o el tiempo suficiente para que el, el, el generador de impulso, el cual va a estar conectado eh, en 5 segundos, ¿cierto? Con una pausa de 3 segundos de apagado, eh, encienda la alarma del término proceso a través de un contacto normal abierto. Eh, para poder demostrar el circuito, ¿cierto? Que lleva a cabo, lo voy a simular. Eh, Voy a partir con los valores en cero, ¿cierto? Como si estuviéramos simulando el inicio del proceso. Eh, Voy a darle un pulso, ¿cierto? Al sensor 1, el cual va a energizar el primer relé autoenclavado, ¿cierto? Y va a energizar la bobina, por supuesto. Va a estar vaciando el jabón. El sensor B y 2 va a detectar que llegó al límite, va a partir la carga del aromatizante a través del relé autoenclavado número 2, ¿cierto? Hasta que el sensor A o una entrada número 3 detecte. Cuando detecte que llegó el sensor a la entrada número 3, eh, ¿cierto? Va a, va a, va a activar eh, el, el
relé de impulsos, ¿cierto? Que hace relación a la correa transportadora, ¿cierto? Y esta se va a detener cuando el sensor número 4 eh, detecte que llegó al fin del límite de movimiento, en este caso de la correa, ¿cierto? Al detener la correa, lo que va a hacer es que va a empezar a controlar un relé de barrido disparado por flanco, ¿cierto? El que está haciendo lo de batidor. El batidor está programado para dos ciclos, ¿cierto? De 15 segundos. Está haciendo el conteo. Y en estos momentos está contando también, bueno, aquí el contador está contando las veces que está encendido el, el relé después de los 15 segundos para que se ajuste. Ese sistema se activa, ¿cierto? Eh, el temporizador retardo de la conexión, eh, que está en 15 segundos, para que luego del término del batidor se active el sensor, el generador de pulso, del generador de impulsos, perdón, el cual va a dar por fin la alarma del término del proceso. Eso vendría siendo básicamente el circuito y donde está generando Q5 eh, un, un término del proceso. Y eso sería básicamente el circuito, profesor.